Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar esta enseñanza de hoy, 24-25 de agosto, para hablar de nuestro Señor, para hablar de la palabra de Dios. A veces misterios incomprendibles, a veces comprensibles fácilmente, algunos explicados, otros no tanto, porque no se puede explicar todo, porque como dijo Juan, si todo lo que hizo el Señor Jesús se escribiera en libros, no cabrían en este mundo, no habría lugar suficiente en este mundo para guardarlos todos, así que hacemos lo que se puede y como el Señor nos enseñó. Vamos a leer pues primera epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y antes pido para ustedes a nuestro Señor Jesucristo salud, paz, tranquilidad, todas esas buenas cosas que convienen a la fe en nuestro Señor Jesús, y a la gracia en la cual fuimos enseñados y por la cual estamos presentes. Bien, vamos a, como dije, primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, vamos a leer de allí un pedacito. Dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabemos, tuvimos de nuevo ganas, pues deseos en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. El Evangelio siempre tiene oposición. Y todo el que la predica siempre tiene oposición. Recuerden eso. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, o prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les
les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Amén. Bien, tomamos esta parte que dice, ustedes son testigos, Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Luego, un poquito antes dice, tan grande es nuestro afecto, no, más arriba, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Si buscamos gloria de los hombres, no, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Y luego dice antes, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. O sea, ¿por qué? Porque fueron convencidos de la palabra de Dios con pruebas escriturales y pruebas espirituales, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo ganas, deseos en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Bien. Hablando de la oposición, pudiera llamar yo este tema oposición. La oposición. Sucede en verdad que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es de antaño, es de muchísimos años, de cuando Dios decidió sacar a Israel de Egipto. No lo sacó sin pruebas, no lo sacó sin señales, no lo sacó sin palabra, sino que trayendo Moisés la palabra a ellos y luego convenciendo a su propio hermano Aarón para que él pudiera explicarles, porque siendo Moisés tartamudo, batallaba, y luego siendo que había sido criado por Faraón, pues se le iban a oponer todos, la oposición, ¿ven? Entonces, siendo así, se les habló la palabra de Dios de que la promesa estaba por cumplirse, de sacarlos de Egipto, de sacarlos de esclavitud. Y luego ellos fueron a Faraón para pedirle que los dejara libres, pero Faraón no quiso. Así que tuvo Dios que hacer señales por medio de ellos para que los dejaran. Y fueron 10 plagas las que recibieron. Ahora, no es que el pueblo de Israel no vio estas plagas, también
las vieron. Entonces, no que las hayan padecido, pero las vieron. Entonces, ¿cómo es que apenas si salieron, comenzaron a caminar en el desierto y comenzaron las oposiciones a Moisés? ¿Para qué nos sacabas? Estábamos mejor en Egipto, allá comíamos carne, allá comíamos berros, comíamos ajos, comíamos... Sí, pero eran esclavos. Puedes comerlo mejor como si tienes un cochinito, mala la comparación, pero la voy a hacer de todas maneras. Tienes un cochinito y lo vas a guardar para los tamales de diciembre, tradición que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces guardas el cochinito y lo vas engordando. Él no sabe que lo vas a matar. Él no sabe. Entonces, pero tú lo vas engordando para matarlo en diciembre y hacer los tamalitos de puerco. Ve usted, en diciembre. En el Año Nuevo, en la Navidad, es cuando se utiliza todo eso, cuando se usa todo eso. Bueno, pero el puerquito no estaba enterado. Entonces él podía presumir, pues comía mejor antes, sí, pero estaba siendo guardado para ser matado. Así el pueblo de Egipto, pues sí, allá comían a lo mejor que en el desierto. Lógicamente, eso es lógico, porque a Faraón no le convenía que se estuvieran muriendo todos. Así que pues les daba más o menos de comer para que tuvieran fuerza para que siguieran trabajando todo lo más posible. Sí, porque eran esclavos. Ve usted, usted tiene un burrito y si usted lo usa para cargarlo toda la vida, para llevarlo al cerro, para montarlo y andar en él y todo eso, pues usted le da bien de comer si quiere que lo lleve a donde usted quiera y si quiere que aguante las cargas pesadas, etc. Es así, ¿cierto? Eso no indica que el burrito sea libre, ni indica que el burrito, pues sí come mejor, pero no todo lo que él quiere. Así que es nada más lo que le da el dueño. Y así es como es esta cosa. Pero ellos se oponían. No, es que nos llevas y que nos vamos a morir de hambre y que nos vamos a morir de sed y que esto y que el otro. Bueno, Dios les dio codornices, les dio el maná del cielo, les dio una roca que les daba agua cada que la necesitaban, etcétera, etcétera. No se les gastaron las vestiduras, no se les gastó el calzado, no pasó nada, se les opusieron naciones enteras en el camino y las vencieron. Llegaron al río Jordán. Y cuando Dios les dijo, pasen para que ataquen a Jericó, no quisieron. Se opusieron. Y había dos, de los 12 espías, hubo nada más 2 que ellos sí querían y decían, no, sí podemos, porque Dios dijo que podemos. Pero los demás dijeron, no, son puros gigantes, esto y lo otro, se inventaron las mentiras. Oposición. Oposición a sus propios compañeros y oposición a lo que Dios había mandado. Es la oposición. Siempre hay oposición. Y eso hubo en todo el camino en el desierto. Ven, cuando Moisés subió a la montaña a recibir las tablas de la ley, no, pues ya se tardó mucho. No, hombre, no baja. A lo mejor ya se quedó por allá, a lo mejor de allá se fue para su tierra y ya nos abandonó acá. ¿Sabes qué? Aarón, haznos un becerro de oro para adorarlo nosotros. Cambiemos de Dios. ¿Ve? Pues sí, pero ¿qué les traía eso? O sea, ¿cómo el hombre insensato es capaz de cambiar a un Dios verdadero, todopoderoso, por una figura que ni habla, ni se mueve, ni respira? Y para todo necesita que la limpie, ni siquiera el polvo se puede sacudir. Pero dicen, es mi Dios. Pues está bueno, eso está bueno. ¿Qué es oposición a Dios? Es solo eso, oposición a Dios. Y todo lo que se nombre de Dios tiene oposición. Así que, por eso dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño.
sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Ve, Dios primero nos prueba antes de confiarnos el Evangelio. Siempre nos prueba. Y si no somos dignos, no nos permite hacer eso. Ve, lo que nos permite hacer es religión. Eso sí. ¿Por qué? Porque los saduceos no le pidieron permiso a Dios para hacer una religión. Los fariseos tampoco. ¿Y sabe usted qué quiere decir religión? Que eligen nuevamente. O sea, ya no les gustó entonces eligen otro. Se lo pruebo en esto. Una vez el pueblo de Israel unido pidió un rey que lo sacara a la pelea, lo sacara a la guerra. Entonces Dios dijo, pues estos no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. O sea, pues Dios ese era su rey. Pero ellos no querían un rey que no miraban, querían un rey que se viera. Ve, así igual cuando Dios manda a un predicador, no parece un rey, no parece atractivo en nada. Y eso pues como que nos truena en el cerebro y decimos, no, pues no, pues yo lo conozco desde que era niño. ¿Sabe usted la oposición que ponía la gente en Judea acerca de Jesús? Pues si a lo conocemos, sabemos quién es su padre, su madre, sabemos quién es su madre y sus hermanos, todos están con nosotros, lo conocemos desde niño. ¿Cómo va a venir a decirnos que es Dios? Pues no, ve, pero era Dios. No, viene quiere ser rey sobre nosotros. ¿Cuándo les dijo Jesús que quería ser rey? En ninguna parte. No, se cree que es la divina garza. Ay, nunca les dijo que era la divina garza. Ven ustedes, la oposición a Jesús que ustedes mataron, dijo Pedro, el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven ustedes? Eso es así, pero la oposición no permite que Dios entre, porque en la oposición hay rechazo. Cuando tenemos oposición, están rechazando aquello que Dios nos dio para decir. No nos están rechazando pues a nosotros, están rechazando a Dios. Así como rechazaron ellos a Dios y escogieron a Saúl, a Esaú, era Saúl, el rey Saúl. Lo escogieron porque era más grande, más fuerte, más guapo y todo eso. Y dijeron, mero, nos lleva a la guerra, sí, órale, es el más grandote, es el más que se ve más como rey. Pues escogieron mal. ¿Ven ustedes? Luego cuando ya les andaba con rey Saúl, que ya no lo soportaban porque pues les exigía demasiado y órale, pues ya no estaban pues muy felices que digamos con ese rey. Y el Señor Dios dijo, yo les pondré un rey según mi corazón, ve, de acuerdo a mi corazón. Y entonces Él mandó al mismo Samuel a ungir a ese rey. De los hijos de Isaí eran 7, y luego los llamó Isaí porque le dijo Samuel, llama a tus hijos, y los llamó y fueron 6. David no, porque era el que cuidaba las borreguitas, las ovejas en la majada, o sea, andaba en el campo con las ovejas. Y entonces Samuel los fue mirando a ver cuál le señalaba a Dios y no le señaló ninguno. Dijo, no, pues ninguno de estos es. ¿No tienes otro hijo? Dijo, sí, uno, pero es pequeño todavía y anda allá con las ovejas. Mándalo llamar. Y fueron y lo trajeron. Inmediatamente lo reconoció luego Samuel, es. Y vació la botija de aceite sobre su cabeza, ungiéndolo como rey. Ahora, ser un niño para ser un rey, pues no importa, Dios lo escogió a él. Ahora tenía que prepararlo, sí, tenía que prepararlo. Por eso lo llevó a llevarles alimento a sus hermanos en la guerra, como eran soldados, y cuando los estaba retando Goliat, y nadie quiso, ni Saúl quiso enfrentarse,
Entonces a David le ganó el celo por Dios. O sea, que él estaba ofendiendo a su Dios, pues ¿cómo? Y dijo, pues si he matado osos con mi onda, he matado leones, les he quitado las ovejas cuando se las intentan llevar, pues ¿quién es este para que venga a insultar a mi Dios? Y él dijo, yo voy. Y no querían sus hermanos, estás loco tú, ¿qué tienes? Eres un chamaquillo, mira el tamaño de aquel. No me importa el tamaño, yo voy. Y le dijeron a Saúl, este quiere ir. No sus hermanos, sino que otros soldados lo llevaron. Este quiere, él dice que el mero. Dijo, no, pues déjate, presto mi armadura. Y pues Saúl estaba grandote, o sea, burlándose en pocas palabras. Dijo, no quiero armadura, es demasiado pesada. No, así. Bueno, tú decides. Y como había prometido darle a su hija como esposa al que se enfrentara a Goliat, si salía vivo, pues resulta que a la mera hora no cumplió. ¿Por qué? Pues porque era un niño. Pero este niño mató a Goliat y le cortó la cabeza. Y eso echó en huida a todos los filisteos. Y entonces todo el pueblo de Israel, o sea, los soldados de Israel, atacaron a los filisteos, a todos los que alcanzaron y los mataron, a todos los que alcanzaron. Y a los que no, pues escaparon, lógicamente. Pero eso no fue solamente la derrota de Goliat, sino la derrota de los filisteos. De allí en adelante hubo paz casi por 40 años. O por lo menos hubo paz un tiempo. Luego Saúl tenía que salir a la guerra otra vez. Pero antes pidió que David fuera a vivir al palacio. Y luego cuando se le metía el chamuco a Saúl, pues le hablaba a David para que le tocara con su arpa, lo que fuera. No me acuerdo cómo se llamaba la mandolina que usaban en ese tiempo. Ahí en la Biblia dice cómo se llamaba. Entonces, arpegio o algo así. Y entonces él empezaba a tocar, le tocaba al rey. Y luego pues se le salió el chamuco. Otras veces intentó matarlo. ¿Ve usted? Preparando a un rey. Dios no nos echa al monte nomás. Y dice, órale tú. Nos prepara. A todos los que nos da el poder del Evangelio, la confianza para predicar su Evangelio, a todos. Estoy hablando de su Evangelio verdadero, no de religión. Pero a todos nos da un entrenamiento anterior, antes de dejarnos hablar su palabra, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Ve, Dios no se lo confía a cualquiera. Dios primero nos prepara. Ese es el asunto. Y no nos prepara así fácilmente. Vea cómo preparó a David para ser rey. Luego, ya que nos prepara y nos confía el Evangelio, nuestro deber es predicarlo. Y que vamos a encontrar oposición. Sí, usted ve a cada profeta encontraba oposición. Siempre la hubo. Elías la tuvo por los profetas de Baal, por el pueblo mismo que ya no creía en Dios, hasta que ellos vieron la señal de Dios, que consumió el altar que preparó Elías, y el de los otros, pues así se quedó. ¿Ven ustedes? Las señales vencen la oposición, pero no la vencen del todo, no vencen el espíritu opositor, eso para que me entiendan. Lo que vencen es nada más la señal, la ven, y como Faraón no quería dejar al pueblo de Dios salir de Egipto. No, 10 veces no, hasta que murió su hijo. Entonces sí, se me largan de aquí. Bueno, que parece que allí vencieron la oposición de Faraón, pero no la vencieron, no la oposición, no el espíritu.
Solo Faraón dijo, váyanse, pero ¿por qué los persiguió después? ¿Él quería dejarlos ir? No, los acorraló en el Mar Rojo. ¿Ve usted? Con todo su ejército. ¿Los quería dejar ir? No. ¿Ve? El espíritu de oposición es muy difícil de vencer. Sí puede convencer a alguien, pero no le quita ese espíritu. Cuando ese espíritu está en nosotros, es muy pegajoso, es muy apegado y muy pegajoso también. Pegajoso es como un virus. Porque si usted es un opositor, usted va a meter cizaña por todos lados para que otros se vayan con usted o se retiren de allí. O sea, ese, yo no creo en ese. No, yo tampoco. Y así, no, porque hace esto y esto y esto y el otro. Era lo que hacían en el desierto con Moisés. ¿Ve? La oposición siempre ha existido. Existió la oposición desde aquellos entonces. Y luego hubo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, hubo oposición a su ministerio, porque Él no cuadraba con los fariseos, ni los saduceos, ni los del Sanedrín, ni los sacerdotes siquiera, porque habían dejado a Dios. Era todo. Él solo les estaba diciendo qué era el error, cuál era el problema. Y cuando ellos dijeron, tú eres hijo de quién sabe quién, eres un bastardo, por decir así. Nosotros somos hijos de Abraham. Y él dijo, si fueran hijos de Abraham me amarían, pero ustedes son hijos del diablo. Y a todo le ponen mentira, porque el diablo es el padre de mentira. Vean, oposición. ¿Qué es el espíritu de oposición? Es un demonio del diablo. Es algo que el diablo pone en nosotros, para que nosotros veamos a todos como no aptos, que veamos errores, que veamos esto y nos opongamos a ellos. Ve, usted puede ver errores en alguien, en algún hermano, en un religioso, usted puede ver errores. Y su primer deseo no debe de ser criticarlo, porque eso es enfrentarlo, es oponerse. Usted no creo que su deseo, si usted verdaderamente es creyente, no creo que su primer deseo sea criticarlo o oponerse a lo que está diciendo. No, al contrario, eso causa lástima. A muchos nos causa lástima y lo que tratamos de hacer, me permite, hermano, mire, le voy a corregir esta parte. Esto y esto y esto no funciona por esto y esto y esto y esto y esto otro. Y les da uno las pruebas. Y si quieren creer, que lo crean. Y si no, pues allá ellos. Pero se dice. Ahora, si hay alguien que está muy fuera del lugar, como hay muchos, entonces uno tiene que decir, tengan cuidado con el hermano, la doctrina de tal, la doctrina de tal, la doctrina de tal, porque tienen esto y esto y esto y esto nos descarría. Va a estar un tiempo bien allí, va a escuchar, le va a gustar porque hacen show, hacen todo ese rollo, le permiten y luego le gritan, le exigen a usted, no le gritan, le exigen a usted. Sutilmente, se le llama eso psicología, sutilmente le exigen que usted aplauda donde no debe hacerlo. Ve, ¿cuántos aplauden al Señor? Pues empiezan a aplaudir todos, y el que no aplaude, todos voltean y lo ven. Esa es la psicología, o sea, ver que todos se queden viendo a aquel, para que aquel le dé vergüenza y aplauda también, lo meten en el aro. Es una manera de, ¿cómo se le llama? Manipulación. La psicología es para manipular, entonces manipulan ciertos detalles. Entonces se levanta uno a alabar a Dios y está alabando a Dios y en lugar de estar serios, tranquilos, oyendo la alabanza, tratando de aprenderse la alabanza, hay los que se levantan y gritan ¡amén! ¡Amén! Pues no, eso está mal. Pero hay que decírselos. No, déjelos. Es la manera que a ellos les gusta, es la manera que a ellos les interesa. Entonces hay los que se paran todos a bailar y
porque quiero que baje el fuego, y porque quiero que baje el fuego. Y andan brincando por toda la plataforma, por todo el lado donde... Pero el primero que comienza es el pastor, o el que está dirigiendo cantos, pero casi siempre es el pastor. Entonces, a ver, ¿quién sube para acá? ¿Quién viene y me dice esto y lo otro y lo otro? Y luego ellos utilizan de paleros también. Alguien que les haga la pala, paleros que lo ayuden a engañar un poco no es un poco, es un engaño. Engañar al pueblo, sobre todo que los nuevos se enganchen. Mire, pues vi por aquí que alguien me pidió que si podía orar por él porque se le quedó una manita chueca. Ah, ya está, venga hermano, ya le pagaron de antemano, ya le ofreció algo el pastor. Y luego ahí viene. Y hermano, sí necesito que ore por mí porque mire, no puedo mover esta mano. Para eso pues ya ensayaron. Ya fue a la casa del pastor, ya estuvieron ensayando 2 o 3 veces, ¿sí? Punto. Llegan y gloria a Dios, y todos se levantan a aplaudir. Gloria a Dios, un milagro. Harán milagros mentirosos, así dice la Escritura. Harán milagros mentirosos. Y luego, pues todo ese show es muy atrayente. Y luego tienen buenos cantantes, tienen buenos músicos, tienen buen sonido, tienen pantallas, tienen pues, de todo. ¿Ve? Lo que no tienen es el Espíritu de Dios. Así de sencillo, porque si lo tuvieran, predicaban este evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio eterno de Cristo Jesús. Así que el que habla para halagar a alguien en la religión, fíjense cómo se halagaban los del Sanedrín, cómo se halagaban los fariseos. Pablo mismo lo dice. Yo era fariseo de fariseos. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que él era mejor que los otros fariseos. Ve usted, yo era fariseo de fariseos. O sea, un creyente que se halagaba a sí mismo. Todavía eso. Dice ya, pero todo eso lo tengo por basura. Ve usted, porque eso no funciona. Se halagan a sí mismos, amadores de sí mismos más que de Dios, dice Pablo a Timoteo. Una cosa bien importante es que nosotros entendamos que solo somos una brisa que estamos pasando por esta tierra. Así como la brisa pasa pronto, llega en la mañana temprano y luego pasa pronto. Llega el mediodía y desaparece. Nosotros somos así, una brisa. Estamos pasando por este valle y tenemos un fin, tenemos un camino que elegir en lo que venimos como siendo como la brisa fresca. Tenemos un camino que elegir. La brisa no lo tiene porque pues es arrastrada por el viento. Pues nosotros no somos arrastrados por las circunstancias, tenemos un libre albedrío, podemos dar la vuelta, podemos ir para allá, para acá, etcétera, etcétera. Sí, pero el final es el mismo. Tenemos que elegir un camino. Desde que comenzamos, tenemos que elegir un camino. Directo nos dejamos llevar por el viento o nos desparramamos. Ven, y es mejor dejarse llevar por el viento porque el viento lo guía a Dios. Es mejor. Entonces, si la palabra de Dios era Dios y Dios se manifestó por medio de su propia palabra, esto es, en el principio era el verbo, ¿ve? La palabra. Así que si Dios se manifestó por medio de su propia palabra y creó un cuerpo para Él estar en ese cuerpo y a través de ese cuerpo crear todo lo demás y crearnos a nosotros, pues dejémonos llevar por Él, ¿no? Es lo más sensato. Dejémonos llevar por su palabra, pero su palabra verdadera, porque por eso el Señor Jesucristo nos advierte: sean despiertos, velen y oren,
porque vendrán muchos engañadores, vendrán muchos que se dirán que vienen en mi nombre. Muchos dirán, he aquí el Cristo, el ungido. Se tengan cuidado. También le dice a Timoteo, vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas. Vean, no de pastores, de ovejas. No de pastores, de ovejas. ¿Qué son estos lobos? Opositores, que vienen a quitarle la palabra a los hermanos. Aquellos que van creyendo, aquellos que van creciendo, les meten la pata. Opositores. Y la oposición siempre va a existir. Aun cuando el Señor venga, va a encontrar oposición, si sabían ustedes eso, ¿verdad? Por eso Él envía 2 profetas, a los cuales se va a oponer toda la tierra, y los cuales predicarán este mismo evangelio a Israel, y el que lo reciba bien, y el que no se queda. Así de sencillo. Luego viene una pelea el Señor con toda la tierra. Ve usted, nosotros necesitamos pues estar en esa línea. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga, y pues la próxima semana, si Dios nos ayuda y nos permite, estaremos para hacer el del próximo martes. Hasta luego, y nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.